Muy buenas tardes, estimadas y estimados estudiantes. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro segundo espacio abierto para el aprendizaje de la semana 4. Y pues bueno, ya estamos en nuestra semana de cierre y pues prácticamente nuestro último espacio de aprendizaje. Bueno, la vamos a dedicar, si el caso se diera, a resolver dudas y bueno, responder a sus posibles preguntas respecto a su elaboración de su proyecto integrador. Bueno, recordar que nuestro objetivo es revisar y comentar el proyecto integrador y el foro de integración de la semana 4. Bien, las reglas de comunicación virtual es importante que las llevemos a cabo, dado que ellos nos permiten llevar a cabo una comunicación clara y asertiva. Es importante saludar y presentarnos con nuestros compañeros, nuestro tutor o nuestro asesor virtual antes de participar en los foros. Saludar antes de iniciar una conversación, ya sea de manera oral o por correo electrónico o por la mensajería. Evitar comentarios, groserías que puedan ofender a sus compañeros. Respetar las posturas que tienen nuestros compañeros, aunque no estemos de acuerdo con ellos. Cuidar la manera en que redactamos, respetar las reglas de ortografía, no difundir información ajena en los foros, no escribir solo con mayúsculas y no incluir imágenes en sus participaciones, procurar no usar abreviaturas ni modismos, de lo que esto puede dar pauta a malos entendidos y a vicios en la escritura. Procurar ser breves y concisos, no es recomendable escribir párrafos muy extensos. Es parte de nuestra responsabilidad que cuando nosotros citemos alguna información, eh, la hagamos de manera adecuada, de tal manera que podamos presentar las referencias para que si hemos tomado información de alguna otra fuente, demos el crédito de cómo corresponde. ¿Sale? Bien, pues bueno, eso en general. Y bueno, pues vamos a la parte del proyecto integrador, que en este caso, pues bueno, el proyecto se titula Mis argumentos finales. En él elaborarás un ensayo en el que se muestre tu postura respecto a las implicaciones de la investigación científica en el desarrollo de tu entorno. Debes de descargar la plantilla, mis argumentos finales y completar el documento. Es importante que revises los recursos que se te recomiendan, tipos de investigación, metodología de la investigación, investigación documental, experimental y de campo, tema, problema e hipótesis. También es necesario que revises argumentos, premisas y conclusiones, argumentación a favor en contra, y igualmente estructura de los textos argumentativos, estructura y desarrollo del ensayo, recursos verbales y no verbales. Bueno, es importante recordar que pues, lo que nos está solicitando esta actividad es un ensayo argumentativo, entender que un ensayo es un escrito en prosa en donde un autor expone, analiza y examina con variados argumentos un tema determinado. En el caso de los argumentos, estos van a estar constituidos desde del hecho de haber investigado en diversas fuentes de información, ¿sale? Información confiable, verídica, que pueda ser precisamente puesta para que fundamente nuestras propuestas o nuestras conclusiones. Bien, pues sus características es un escrito serio, fundamentado, que sintetiza un tema significativo, tiene como finalidad argumentar una posición sobre el tema o explorarlo, posee un carácter preliminar, introductorio, propedéutico y presenta argumentos y opiniones sustentadas. Ahorita que lo veamos en la actividad, es importante tener esto, o sea, lo que nos están pidiendo es que investiguemos acerca de un tema a partir precisamente de que podamos nosotros plantear una problemática y en ella que nosotros podamos responder esa problemática desde la investigación científica o desde los datos obtenidos de la investigación científica, de tal manera que podamos presentar los datos que esas investigaciones nos permitirían precisamente argumentar, ya sea a favor, en contra de determinada temática que nosotros hayamos elegido. Entonces, el ensayo como tal, lo que se nos va a pedir es una cuartilla y en función de ello, pues bueno, nada más estructurar que en términos concretos 3 argumentos que son los que nos va a solicitar la actividad, desarrollarlos en el ensayo. Pues bueno, recordar que un ensayo también consiste en 3 elementos, en introducción, desarrollo y conclusión. En él debe de ser clara nuestra postura,
y pues bueno, también los elementos que constituyen el ensayo, cada uno de los cuales obedece precisamente a determinadas características. En la introducción es una invitación, una presentación general del trabajo, donde se invita al lector precisamente a ponerse al tanto del asunto que vamos a discutir. Recuerden que discutir no significa pelear, sino argumentar, ¿sale? Bien, en el siguiente elemento, lo que significa es que nosotros podamos desarrollar los argumentos o contraargumentos del asunto que estamos exponiendo, haciendo énfasis en la postura que tenemos y, pues bueno, cómo la información que nosotros hemos consultado precisamente nos permite tener una postura en ante ese tema. Y finalmente la conclusión, donde se retoman las ideas principales que soportan o sostienen nuestra opinión y una síntesis de ellos. Bien, pasamos ya directamente a lo que es la plantilla. Y bueno, recuerdo, espero que ya la hayan podido revisar. Este, la primera parte nos pide que elijamos un tema que te interese y tenga repercusión en tu entorno. El entorno, pues, es en un sentido puede ser entendido, bueno, puede ser entendido de diferentes maneras. Puede ser en un entorno inmediato, ¿no? Puede ser en el caso, por ejemplo, un entorno físico, social, ¿no? O sea, ambiental. Depende, porque también puede ser entendido como un entorno en el sentido de estudiante, un entorno entendido como trabajador, un entorno entendido como depende de la situación en la que nos planteemos, ¿sale? En ese sentido, la forma a través de la cual nosotros queramos plantear ese problema lo importa sobre todo en el sentido de qué necesidad tengo yo de generar conocimiento precisamente para resolver ese problema. No es solamente un problema en el sentido de necesidad, sino una necesidad que tendría que resolverse desde la generación de conocimiento y cómo el conocimiento precisamente me permite tener una postura al respecto. ¿Sale? Bien, pues bueno, yo les ponía de ejemplo aquí la construcción de textos argumentativos en estudiantes de preparatoria o la investigación en estudiantes de preparatoria. Y pues bueno, en el siguiente es piensa cómo el tema tiene repercusiones en un ámbito específico y a partir de ello plantea y escribe un problema de investigación. En los recursos, vimos que el problema de investigación se plantea o se sintetiza a través de una pregunta. En mi caso, pues yo les pondría cómo generar estrategias o el interés para elaborar textos argumentativos en estudiantes de preparatoria. ¿Sale? ¿Cuáles son los factores que permiten que un estudiante de preparatoria pueda construir o elaborar textos argumentativos? ¿O cuáles son los criterios que permiten, en el caso de otro tipo de investigación que podría ser en mi entorno, es considerar la producción de imagen de los fanáticos como arte, ¿no? Obedece, como ustedes se pueden dar cuenta, en ese caso, si ese fuera mi entorno, porque yo soy docente, como asesor virtual, pues yo tendría que investigar precisamente este tipo de temas a través de los cuales yo pudiera precisamente responder esa pregunta que me estoy generando. ¿Cuáles son las mejores estrategias o las estrategias que me permitirían decirles a mis estudiantes cómo generar trabajos argumentativos? La parte de la 3, en 3 líneas, escribe por qué es importante investigar acerca de dicho tema. En este apartado, la justificación nosotros tenemos que decir, ser breves, cuál es la necesidad o a qué necesidad responde el hecho de que yo me haya planteado esta pregunta. O sea, cuando nosotros hablamos de las razones, tenemos que entenderla como la forma a través de la cual otra persona puede hacer evidente o puede ver que se tiene que llevar a cabo esta investigación. Tal vez otra persona nunca se había puesto a ver lo que nosotros hemos visto y en ese sentido la justificación le permitirá leer que esto es algo que se tiene que responder o que se tiene que generar conocimiento. Después, escribe la hipótesis sobre lo que consideras que hallará respecto de tu problema de investigación. La hipótesis, supuesto de investigación, tiene que ver con el hecho de que nosotros hemos revisado una determinada cantidad de información confiable que nos permite tener una respuesta ante la pregunta que nos hemos planteado.
¿Sale? Por ejemplo, mi pregunta, ¿cómo generar estrategias o el interés para elaborar textos argumentativos en estudiantes de preparatoria? Pues yo supongo que la lectura y la escritura son elementos fundamentales para que los estudiantes puedan construir textos argumentativos. Aquí lo importante es que, pues, esto es hipótesis, necesito decir por qué yo considero que esto debe de ser así, ¿no? Entonces, una hipótesis es una respuesta, aunque es una respuesta que necesita ser argumentada. De tal manera que si lo pensamos en torno de lo que hay que llegar, necesito esos argumentos que me permitan justificar que esto es o debe de ser de determinada manera. Así las cosas, pues bueno, tenemos que tener claro que entonces el punto de llegada va a ser precisamente eso. O sea, ¿por qué la escritura, la lectoescritura es fundamental para la construcción de textos argumentativos? Entonces mis argumentos deben de girar en torno a ese camino, a ese punto que yo he establecido final para mi ensayo. Bien, escribe las ciencias desde donde se abordarás el tema. Pues bueno, en mi caso podría ser la lógica, podría ser la comunicación, las ciencias de la comunicación. Eh, en el caso, por ejemplo, de lo que nosotros podemos identificar aquí, tiene que ver con eh, también las metodologías que pueden ayudarnos en resolver este problema. También, pues bueno, ¿por qué pongo estudios culturales, antropología y sociología? Porque en este caso referían al problema o el otro, de cómo precisamente la generación de imágenes por parte de los fans puede ser considerada como arte, pero depende en ese sentido desde qué perspectivas puede ser abordado un tema, depende del tema, que puede ser abordado desde el derecho, la sociología, la economía, la antropología, o bien ciencias más exactas, como puede ser la física, la química, o bien experimentales como la biología, ¿no? Describe de qué forma, en el punto 6, llevaste a cabo la investigación documental para realizar los pasos anteriores. Para tu respuesta, recuerda basarte en las técnicas documentales e informáticas que revisaste en el módulo. En términos generales, como ustedes se darán cuenta, pues bueno, lo que vimos en el módulo tuvo que ver con el hecho de saber, uno, identificar argumentos. Dos, esos argumentos identificarlos en textos o ensayos, textos argumentativos, y lo que estuvieron trabajando a lo largo de este módulo fue la elaboración y la construcción de textos argumentativos. En ese sentido, la construcción, para tener argumentos sólidos, es importante tener información que devenga precisamente o venga de investigaciones científicas, dado que estas están respaldadas a través de cómo se obtuvieron, ¿sale? Por el otro lado, pues bueno, ello nos llevaría precisamente a revisar documentos que tengan esta información. Pueden ser documentos dados por especialistas, pueden ser informes de investigación, pueden ser artículos de investigación, pueden ser libros, etcétera. Tenemos muchas fuentes de información, recordarán ustedes, esto sí lo podemos ver un poquito en la presentación, dado que se retoma una imagen de lo que vimos precisamente en el módulo, que es que tenemos diferentes fuentes de información. O sea, la técnica de información documental referiría a los documentos que nosotros revisamos. Y en ese sentido, los documentos que nosotros revisamos, ¿qué tipo de documento era? Ajá. Y en ese aspecto, pues tenemos diversos tipos de fuentes de información. Podemos tener libros, revistas, periódicos, artículos de revista, artículos de periódico. Tenemos información electrónica o que está dada de manera electrónica. Tenemos imágenes y tenemos, en este caso, videos o filmografía que también podemos consultar a través de conferencias, documentales, etcétera, ¿no? Que nos permiten precisamente recopilar información. Lo importante en este momento, después de los pasos que acabamos de mencionar, nos metemos a buscar fuentes de información, es que nosotros precisamente hagamos una lectura, subrayar lo importante, llevar un ejercicio de análisis, de comprensión y de análisis de la lectura, y posteriormente aplicar una técnica. Las técnicas, pues bueno, también se nos mostraron en este caso a lo largo del módulo. Vimos la técnica de registro textual, vimos la técnica de registro de resumen, vimos la técnica de registro de paráfrasis, vimos la técnica de registro de comentario, vimos la técnica de registro de síntesis, etcétera. Cada uno de estos elementos
nosotros los revisamos y fueron precisamente parte como de la construcción de los argumentos. Es decir, ¿por qué es necesario realizar estas fichas o estas técnicas? Porque me van a permitir organizar la información que ya extraiga de las fuentes de información y que a través de ellas construir yo mis textos, ya sea un texto argumentativo, sea un ensayo o un trabajo de investigación. Bien. Bueno, entonces en ese sentido, pues es lo que los pasos de cómo hiciste para determinar tu tema, ajá, qué fuentes de información fueron las que seleccionaste, después de haberlas seleccionado, qué hiciste, qué técnicas le aplicaste, etcétera, ¿no? Hasta llegar a la constitución de tu trabajo documental o argumentativo. Uh-huh. Argumenta tu postura acerca del tema. Recuerda que la postura es estar a favor, estar en contra. Y como tal, pues bueno, la idea de ¿cómo se llama? De este apartado es que pues tú puedas precisamente tener claro en ese sentido hacia dónde se diriges. Recuerda que la hipótesis era aventar hacia allá me dirijo porque esa es la respuesta. Entonces, de lo que se trata en este trabajo es de argumentar los pasos o el proceso que yo tendría que seguir para llegar al cumplimiento de esa hipótesis, ¿sale? Bueno, después nos pide que elaboremos 3 argumentos. A lo largo del módulo tuviste o ustedes vieron que hay ¿cómo se llama? Una importante, ¿cómo se llama? Bueno, una relación importante entre dos tipos de elementos que son las premisas y las conclusiones. Aunque hay diferentes tipos de argumentos según su forma, en este caso, pues en el módulo ustedes vieron deductivos, inductivos, analógicos, estadísticos, pero en términos muy concretos, un argumento lo podemos identificar a través de lo que establece, qué intenta decirme y en qué se basa. ¿Sale? De tal manera que esa idea de poder sustentar la base o poder dar las bases para yo sostener algo, me permiten establecer un argumento, ¿sale? Entonces, esa argumentación yo la extraigo, la construyo desde mis fuentes de información, ¿sale? Que me permite precisamente identificar, pues bueno, cómo puedo yo argumentar ante determinado tema, ¿no? Y bueno, pues son 3 que estos van a ser extraídos de sus fuentes de información, ¿sale? Bien, después ya nos pide elaborar un texto de al menos una cuartilla. Yo les recomiendo que, pues bueno, tengan en cuenta los 3 elementos que constituyen el ensayo: introducción, desarrollo y conclusión. En el apartado que ustedes han desarrollado ya anteriormente, dado respuesta a las preguntas, las respuestas les van a permitir tener una pauta para ir construyendo la introducción. Por ejemplo, ir describiendo y enunciando lo que hicieron ya en el proceso de investigación y la construcción de sus argumentos. Por ejemplo, retomando lo que vieron en la pregunta 1, en este ensayo se abordará el tema de, haciendo alusión precisamente a por qué es importante investigar este tema, a hacer alusión a la investigación, cuál es la pregunta o el problema que intentamos responder o resolver precisamente con nuestro trabajo. La hipótesis, es decir, que es en el fondo la última respuesta que nosotros encontramos para nosotros desarrollar este trabajo. Posteriormente establecer los fundamentos de este ensayo, en el sentido de que los pasos, la metodología que nosotros hemos seguido, las técnicas que utilizamos, cómo le hicimos para buscar la información, qué información fue la que nos basamos para realizar nuestra argumentación, y finalmente si nosotros utilizamos una técnica. Y pues bueno, enunciar la postura que tenemos nosotros ante el tema, de tal manera que podamos nosotros decir qué es cuál es la pregunta de investigación, perdón, cuál es la postura que tenemos nosotros ante determinado tema, ya sea a favor o en contra, pues bueno, cuál es nuestros argumentos que nos sostienen. ¿Sale? En el punto 8, bueno, perdón, en el desarrollo era el punto 8, que son los argumentos, y finalmente la conclusión. La conclusión, recordarla, que es una síntesis de los argumentos presentados,
a la cual podemos nosotros añadir, agregar nuevas preguntas. Estas nuevas preguntas están en función de que nosotros podamos generar o dar pauta para nuevas investigaciones. Y finalmente, pues bueno, incluye las referencias bibliográficas, ¿sale? Recuerden que nosotros obedecemos a el manual de citación de Prepa en línea CEP, ¿sale? Entonces, se les comparte desde la primera semana como parte de sus recursos en el foro de novedades. Si no lo identifican, recuerden que ustedes pueden acceder a él simplemente accediendo a Google y dándole en el buscador manual de citas de prepa en línea CEP y automáticamente les va a aparecer, es el segundo recurso. Este manual nos indica cómo debemos hacer las referencias al momento de traer información venida de otros documentos. ¿Sale? ¿Qué más? Pues bueno, aquí lo importante, por ejemplo, en este proceso de integrar citas es que nosotros hemos hecho la recomendación de que ustedes realicen estas técnicas, estas fichas de análisis o fichas de trabajo que les van a permitir precisamente recopilar de manera puntual la información que ustedes van a realizar al respecto revisar y extraer respecto de su argumentación, ¿saben? Bien, aquí hay un ejemplo. Vamos a tratar de hacer una ficha de este texto. Para ello, pues nosotros primero debemos tener claro que este es un texto, es un libro. ¿Vale? Para realizar nuestra ficha. Bueno, lo primero que tenemos es tipo de texto de documento, pues bueno, que es un libro en PDF, ¿sale? En formato PDF. La ficha bibliográfica, recuerden que nosotros anotamos lo que es precisamente el apellido del autor, nombre de la publicación, editorial, lugar y año. Siguiendo esta estructura, nosotros podemos buscar, ya en función de esto, cuáles son los elementos que nos pueden ayudar a establecer esta ficha bibliográfica. Bueno, nosotros podemos identificar que lo que aparece aquí es el nombre, Henry Jenkins. Cuando hacemos nosotros una ficha bibliográfica, comenzamos por los apellidos. Sería Jenkins, Henry. Ajá. Tendríamos el nombre de la publicación que se llama Piratas de Textos, Fans, Cultura Participativa y Televisión. Bien. Sabemos que está por la editorial Paidós. ¿Vale? El lugar va a ser España. Y el año va a ser 2010. ¿Se lo identificaron ya? Y hemos construido ya nuestra ficha bibliográfica. Bueno, cuando nosotros vamos leyendo, pues bueno, este es un ejemplo de nosotros cuando investigamos y recopilamos información desde libros, pues bueno, recuerden, tienen que hacerse a todos los elementos de una ficha
Pues yo les recomendaría que sí, eso reflejaría una lectura completa, analítica, en la medida en que el análisis significa descomponer algo en sus más mínimas partes. Y en ese sentido, pues bueno, es recomendable que ustedes precisamente puedan ¿cómo se llama? Puedan ir identificando que un texto puede ser extraído, no se trata solamente de copiar y pegar información. Las citas, sobre todo, obedecen a pruebas que nosotros podemos establecer en función de lo que establecen algunos autores a través de sus investigaciones, datos que puedan ser traídos desde bases de datos o de informes científicos, etcétera, ¿sale? O sea, es el hecho de traer pruebas a nuestro documento que a su vez estén sustentadas o dadas en estos documentos, como en este caso es un libro. ¿No? Nosotros podemos extraer citas, por ejemplo, yo para voy a extraer esta, pero tengo que tener bien claro, uno, desde qué página estoy extrayendo y saber qué es una cita. Página 13, ¿sale? Este, pues bueno, nos van a aparecer. Esto es un recurso. Yo les recomiendo sobre todo que, por ponerles un ejemplo, ¿no? Del hecho de que nosotros recuperamos información, puede ser de manera literal, quiere decir de manera exacta, de una fuente de información. Entonces nosotros podemos hacer esta forma de extracción, siempre y cuando esa información sea en función de establecer algo, de dar crédito al autor que lo establece. No podemos asumir que nosotros que es de nosotros, porque eso estaríamos cometiendo plagio. Por el otro lado, pues bueno, el apartado de argumentos recordarán ustedes, a identificar qué sostiene el autor, que pueden ser varios argumentos y varias premisas en que se basa. Recordarán ustedes que cada uno de estos elementos nos da en su conjunto lo que nosotros conocemos como un argumento. ¿No? Nosotros, depende de la fuente que nosotros ocupemos o nosotros citemos, vamos a tener diferentes fuentes de información, pero también podemos extraer diferentes argumentos. ¿No? El comentario, pues bueno, son en base ya de la intertextualidad, eso quiere decir de la relación que nosotros hagamos con experiencias que hemos tenido al revisar otros materiales, con la propia vida o con otros textos que podríamos comentar acerca de lo que nos dice el autor al respecto de lo que estamos leyendo y extrayendo, ¿sale? Comentando con él. Entonces, fuera de eso, pues bueno, el libro es algo extenso. Lo que recomiendo depende también del tema que ustedes hayan elegido, que pueden ser varias líneas. Puede ser que primero busques la información, o bien si ya la conoces, pues recurras nuevamente a las fuentes para establecer esas bases de esos datos que te van a permitir establecer y construir tu argumento. Uh-huh. Bien, les decía que, pues bueno, puede ser varios y el hecho es que al momento, por ejemplo, nosotros de construir nuestro ensayo argumentativo, podemos tener precisamente claro que este tipo, por ejemplo, de información, al momento de integrarlo a nuestro texto, vamos a checar, aquí tenemos que checar que la información se cumpla con las reglas. En este caso son 59 palabras. Recuerden que cuando son 59 palabras, lo que tenemos que hacer es sacar la información de párrafo. Eso significa que le vamos a dar 1.5 de sangría.
Y dentro el hecho de que nosotros hayamos realizado nuestra ficha bibliográfica nos permite posteriormente ya utilizarla de manera digital. Sí, porque aquí lo que haríamos es que es la página 13, pero esta va a ser una cita fuera de párrafo. Nos vamos a referencias, nos vamos a insertar nota al pie y aquí le damos, ¿no? Cuando nosotros citamos ya del interior del documento, lo que va a variar en la ficha es precisamente el hecho de que nosotros no comenzamos por el apellido, sino por el nombre. Ajá, y continuamos con la fórmula. Ajá. Solamente que, como es una cita literal, al final debemos de agregar la página a través desde donde nosotros extrajimos esta información. Ujú. Bien, esto a grandes rasgos. En la parte de la grabación del audio, recuerden que puede ser a través de un enlace que ustedes me compartan desde su nube para yo acceder al archivo, ¿sale? Es importante en ese sentido que ustedes vayan precisamente primero grabado un mensaje o un audio que lo hayan subido a la nube, ¿m? Y posteriormente ustedes puedan compartírmelo, ¿sale? Nada más cuiden eso, que al momento de compartir, pues bueno, puede ser que si ustedes ya me tienen agregado, o más bien si ustedes ya tienen su correo institucional, pues simplemente lo hagan, lo compartan con la persona, que en este caso pues son los miembros de la institución, o bien desde, desde cualquier enlace, desde cualquier tipo de correo lo puedan ustedes revisar, ¿sale? Y pues bueno, yo no necesito nada más que me den permiso para ver su archivo, no necesito comentar ni editar nada, yo solamente necesito escuchar su archivo y con eso se puede que nosotros o ustedes precisamente hagan ese vínculo. ¿Sale? Ok. Bueno, recuerden que en su archivo deben de exponer de manera oral sus argumentos. Ujú. Y no se les olvide que en el apartado de referencias no basta solamente con poner el enlace, el link, porque eso es incorrecto. Nosotros debemos siempre recurrir precisamente a incorporar los datos bibliográficos, aunque estos hayan sido extraídos de una fuente electrónica. No basta con el link, porque el link lo que nos hace es vincularnos a un repositorio o alguien que alberga ese documento. Sin embargo, pues como ustedes lo saben, esos sitios pueden desaparecer, pero nada quita que alguien haya guardado ese documento y por lo tanto pueda ser accesible en algún otro momento o a través de otra plataforma. Ujú. Ok, para cerrar, pues bueno, solamente la cuestión del foro, habrá que comentar algunas cosas. Para el foro se les va a solicitar que ustedes vayan a responder cuál es consideras que ha sido el mejor avance científico de la historia y por qué. Yo en el foro de novedades les puse ahí unos recursos que pueden ser de su interés, aunque pueden consultar el que a ustedes más les guste. Nada más tener en cuenta que un avance científico es diferente de un avance tecnológico. Los avances tecnológicos van ligados precisamente al ámbito de las herramientas y de los objetos que permiten que nuestra vida mejore o que mejoren sus procesos o que mejoren su eficiencia o su producción. En el caso del conocimiento, no es que no importe la producción, sino la producción del conocimiento. El conocimiento es algo que nos permite ver, saber, algo que antes no sabíamos o había cierta confusión al respecto y ahora lo tenemos mucho más claro y podemos dar razones de por qué se da de esa manera. Entonces tienen que cuidar mucho esa parte, ¿no? O sea, de entender que por un lado está la ciencia va enfocada a ampliar nuestro conocimiento que tenemos del mundo y los avances tecnológicos van enfocados precisamente a la mejora de nuestra vida, a la producción, etcétera. Van ligados, obviamente, pero no podemos decir que el celular es un avance científico. No quiere decir que sea irracional, sino que detrás de él no haya ciencia. Claro que sí, es una ciencia aplicada.
Las tecnologías regularmente son entendidas como conjunto de ciencias aplicadas y en este caso, pues aquí nosotros vemos no solamente ciencia, vemos ingeniería, vemos diseño y desde esa perspectiva, pues bueno, nada más hay que cuidar esa parte. ¿Sale? Después nos pide que escribamos los beneficios que el avance científico que seleccionaron han generado, explicando desde una disciplina. Tres, refutar a uno de sus compañeros, justificando su respuesta de manera respetuosa. Aquí hay que tener en cuenta que de lo que se trata es más bien identificar la debilidad de un argumento de un compañero, no es contra el compañero, sino contra la compañera, sino contra lo que establecen sus argumentos. En ningún momento podemos ni debemos referirnos a la persona más que para saludarlo. Fuera de ahí, lo que nos importa son sus argumentos. Cuatro, defenderá su postura y responderán con argumentos al compañero que haya refutado su aportación. Y finalmente mencionar los tres mejores avances científicos planteados por sus compañeros en el foro y por qué los consideran así. Pues bueno, eso se esperaría que ustedes hicieran sus aportaciones a lo largo de la semana, llegando hoy el día viernes a su última aportación. ¿Sale? Bien, pues bueno, hay esquemas. En general, yo les he recomendado el esquema a partir del cual uno puede proponer un argumento, que en este caso sería identificar cuál es tu conclusión o qué es lo que estás sosteniendo, y por el otro lado, las premisas en que nos basamos para sostener lo que estamos diciendo. Ujú. Pues bueno, yo les ponía ahí algunos ejemplos de lo que es el avance en el conocimiento científico, que nos permite identificar cosas, avances en el ámbito que puede ser desde la ciencia de los materiales, la vida en otros planetas, hasta, pues bueno, podemos hacer un recuento de todos estos científicos que han participado y engrosado nuestros conocimientos acerca de diferentes aspectos de las cosas. También pues tiene que ver con el conocimiento ya de la naturaleza o a nivel celular, por ejemplo, la reprogramación celular, el hecho de que la ciencia también nos ayude a estructurar o dar cuenta de de por qué nosotros como ser especie humana estamos aquí en el mundo, pues bueno, eso podría darse de esa manera. ¿No? Y pues bueno, finalmente no se les olvide contestar en este caso, esas actividades formativas, usar argumentos y investigación y pues bueno, realizar su autoevaluación.